¿Qué precio estás dispuesto a pagar por engañar a Andrew y Courtney Simpson? Aunque no tenían hijos, llevaban 10 años felizmente casados. Ambos querían tener hijos, pero esperaron hasta tener una carrera y poder mantener económicamente a su familia con un solo ingreso. Ambos tenían 30 años y eran abogados de éxito. Drew practicaba litigios y Court practicaba derecho contractual en una importante firma local en su ciudad natal. Finalmente, habían alcanzado tal nivel de estabilidad financiera que habían acordado asistir a su primera convención nacional de la Asociación Americana de Abogados. Era algo que ambos habían estado esperando durante mucho tiempo, durante el largo viaje al hotel de la sede, donde habían reservado una habitación para el evento. Su conversación principal fue sobre formar una familia. Ambos estuvieron de acuerdo en que era el momento adecuado, pero Court admitió que desconfiaba de la perspectiva. Fue en la recepción universitaria el miércoles por la noche cuando las cosas empeoraron. Había comenzado bastante bien, ambos habían disfrutado de la atmósfera y de socializar con otros trueques. Un bar es una categoría de abogado en el Reino Unido y la Commonwealth. Fue más tarde cuando terminó la parte formal de la recepción y todos estaban bebiendo, bailando y hablando en voz alta. Que Drew notó que Court estaba de humor juguetón. Eso definitivamente no era un mal rasgo porque siempre conducía a sexo maratoniano al final de la noche. Courtney era una mujer hermosa con una personalidad vivaz, aunque algo peculiar, y siempre estaba coqueta. Esta noche no fue la excepción. Drew, por otro lado, era más tranquilo y reservado. Esto era muy inusual para un abogado litigante. Por lo general, son muy extrovertidos hasta el punto de ser desagradables en las reuniones sociales. Drew generalmente era relegado a un segundo plano, sin embargo disfrutaba viendo a las personas y sus interacciones si un extraño iniciaba una conversación. Drew inmediatamente se convirtió en un participante activo en ella. Rara vez entablaba conversaciones con extraños él mismo, mientras su esposa pedía su cuarto mojito de la noche. Drew pasó la mano por el interior del muslo de su media y se acercó a su cuerpo sintiendo su calor en sus dedos. Había pasado demasiado tiempo en la pista de baile con numerosos compañeros esa noche y estaba ansioso por regresar a su habitación cuando Drew finalmente llegó a su cuerpo. Se dio cuenta de que ya no estaba usando la tanga negra que había estado usando cuando se vistieron juntos. Sus ojos se iluminaron cuando encontró su mirada con los ojos verde oscuro de su esposa. Había una mirada sexy y ahumada en sus ojos, y él estaba listo para tener sexo con ella aquí mismo en el club. Se inclinó hacia adelante mostrando sus caderas y sus grandes pechos. Dejó escapar un murmullo apreciativo y ronroneó. «Quiero divertirnos esta noche, cariño, sin romper el contacto visual». «Ya veo, yo también quiero eso, cariño. Vamos a la habitación». «Mira a tu alrededor, Drew, cariño. Nunca hemos estado en esta ciudad antes. ¿Ves a alguien que conozcamos en casa?» Drew miró a su alrededor reflexivamente. «No, no lo creo. ¿Por qué esta noche? Quiero divertirme un poco». Era imposible no notar el gran énfasis en el ojo. Estaba aturdido. Sabía sin lugar a dudas lo que quería decir, pero aunque estaba profundamente conmocionado y gravemente herido, como abogado litigante en ejercicio, sabía instintivamente que no debía mostrar sus verdaderas emociones. En los casos penales, a los abogados les gusta pensar que importan más de lo que realmente importan. En la mayoría de los casos, los jurados prestan atención a las pruebas en lugar de a los abogados, pero en la ley tort las cosas son mucho más subjetivas. Los jurados tienden a aburrirse. Las pruebas presentadas son más tediosas y están sujetas a interpretación o son tan complejos que apenas son comprensibles incluso para el abogado que presenta los argumentos. Por lo que el jurado está mucho más atento a la presentación del caso. Y lo último que cualquier abogado de agravios quiere es que el jurado sienta que está conmocionado o incluso ligeramente sorprendido, lo que puede marcar una gran diferencia en la resolución del asunto. Sino en el veredicto. Drew no podía entender de dónde venía esto. Lo único que podía señalar como una posible señal de advertencia era la renuencia de su esposa a formar una familia. Sin embargo, en el camino ella había aceptado hacer precisamente eso. "I see, but what about our relationship?" he asked. She ignored his question. She wasn't a trial lawyer, but she knew how to question witnesses and knew not to let her opponent divert her attention.
She sighed and still clutched his hand tightly on her body. ¿He sido una buena esposa en nuestros 15 años juntos? ¿Alguna vez tuviste alguna duda sobre mi amor y total devoción hacia ti desde que nos convertimos en exclusivo primer año? Menciona un incidente. Un incidente. Sé que coqueteo, pero ¿tú lo has hecho? ¿Alguna vez dudaste de mí a pesar de que me has visto hacerlo? Uno pensaría que había cometido el error más fácil que puede cometer un abogado novato. Hacer una pregunta cuya respuesta aún no sabía, pero en realidad no fue porque ella supiera la respuesta. No, no lo hice. Nunca dudé de tu compromiso con nuestra relación hasta hace 30 segundos. ¿Por qué ahora?, respondió Drew. Había aceptado lo inevitable. Era sorprendente el silencio que reinaba en medio de un club nocturno, con luces intermitentes, música a todo volumen retumbando en su pecho, un DJ gritando de todo y más de 200 abogados ebrios. Hablaron con voz normal, pero no se perdieron ni una sola sílaba de la boca del otro. Ya te lo dije, estoy lista para formar nuestra familia. Solo quiero que este fin de semana sea para mí. Me lo merezco, y el lunes voy a tirar mis pastillas anticonceptivas y comprometerme a nuestro futuro, afirmó. Ella apartó su mano, se reclinó en la silla y se cruzó de brazos, enfatizando aún más su amplio escote y haciéndole saber que la conversación había terminado. «Ya veo, ¿ya has elegido a alguien?», preguntó, sabiendo la respuesta. «Sí», respondió en voz baja pero firme. «Está bien, déjame hacerte una pregunta más. ¿Cuál es la compensación que estás dispuesto a pagar?» «¿Compensación?», preguntó ella. «No te hagas el tonto, eres un abogado contratado. ¿Sabes lo que es una compensación? ¿Qué me ofreces como compensación? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar?» Estaba a punto de perder el control de sí mismo. No tenía idea de lo rápido que su vida se estaba desmoronando. «Cariño, el único precio es tu ego. Sé que te lastimaré al hacer esto, y pasaré los próximos 30 años haciendo que ese dolor desaparezca. Esto no tiene nada que ver con lo que tenemos. Es miércoles por la noche, y no tenemos que salir del hotel hasta el sábado por la mañana. Estaré de regreso en nuestra habitación el viernes por la noche y comenzaremos a practicar cómo hacer bebés. Se acabó. 15 años juntos, 10 años de matrimonio, nuestra familia que nunca nacería. No se permiten fiestas infantiles, cumpleaños, primeros días de colegio, fiestas de graduación, futuras novias o nietos saltando en nuestro regazo. Ella simplemente admitió haber lastimado deliberadamente a su esposo, tortura deliberada, por así decirlo. Y ella lo hizo. Ni siquiera parpadeé. Por alguna razón, a ella no le importaba. «Está bien, me voy a la cama. Supongo que te veré cuando te vea», dijo. Dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. La escuchó llamándolo, pero ya no le importaba lo que ella dijera. «Bueno, eso fue mejor de lo que esperaba», pensó Courtney con aire de suficiencia. «¿Qué fue ese comentario de te veré cuando te vea?». Ella no dudó y centró su atención en su objetivo previsto. Ella hizo contacto visual. No recordaba su nombre, pero sí recordaba su dignidad apoyada contra su muslo mientras bailaban. La increíble verdad era que hasta el momento en que sintió a este hombre en su pierna, nunca había considerado serle infiel a Drew. Había tomado una decisión que le cambiaría la vida, pero no tenía idea al respecto. Drew no supo cómo logró regresar a la habitación. Recordaba vagamente que alguien le preguntó si se encontraba bien mientras viajaba en el ascensor, pero su mente daba vueltas. Todavía estaba en un estado de leve shock por lo sucedido. Todo le parecía tan surrealista. En un momento estaba fantaseando con el gran sexo que él y Court tendrían, y al minuto siguiente, su matrimonio había terminado. No supo cuánto tiempo permaneció sentado en el borde de la cama, mirando la pared. Pero finalmente, un plan se formó en su cabeza. Sabía lo que tenía que hacer y se obligó a seguir adelante. Fue solo un viaje de 3 horas y media a casa, pero Drew sabía que tenía un par de días para terminar todo. Se dio cuenta de que para Courtney, él no existiría durante las siguientes 48 horas. Ese fue tiempo suficiente para hacer lo que había que hacer. Se dio cuenta de que lo primero en la mañana era denunciar el robo de sus tarjetas de crédito conjuntas. Con un poco de suerte, alguna doncella del hotel encontraría el bolso de Court, lo había dejado en la habitación y se lo llevaría sin informarlo. Drew no tenía intención de tocar los objetos que su futura ex-esposa había dejado en la habitación. También pensó que si la criada tomaba su bolso, al menos le daría hasta el final de
El lunes dejar el divorcio en sí sería sencillo y limpio. Vivían en un estado sin culpa. Sin hijos, sin casa, sin bienes comunes. Siempre mantuvieron sus finanzas separadas y contribuyeron equitativamente a los gastos. Ganaban aproximadamente la misma cantidad de dinero, por lo que el divorcio fue la parte fácil. Lo difícil fue empezar de nuevo. Drew empacó rápidamente su maleta y estaba listo para salir por la puerta. Hizo una pausa por un momento, preguntándose si debería dejarle una nota, pero luego decidió no hacerlo. Salió al pasillo y se dirigió al ascensor. El sonido del cierrapuertas automático cerrando la puerta de la habitación resonó por el pasillo, indicando que había cerrado la puerta a su vida anterior. Se le ocurrió una idea mientras se dirigía al vestíbulo y se detuvo en la recepción para realizar el checkout. Mi esposa va a recoger el auto. Tenemos una emergencia en casa y necesitamos salir de inmediato. Dejamos las llaves en la habitación, dijo. Vio al empleado de la oficina presionar un par de teclas y se dio cuenta de que las tarjetas estaban inactivas. Al salir, sonrió levemente, sabiendo los problemas que causaría Court en un par de días. 7 años después, Drew estaba sentado en el restaurante del hotel bebiendo té helado, esperando que llegara su comida para poder ir corriendo al seminario. Encontró interesante el seminario e iba a ser una experiencia valiosa que lo ayudaría en su práctica del derecho de familia. Se dio cuenta de que el periódico que alguien había dejado en el gastado asiento de vinilo de la cabina tenía una fecha, casi 7 años desde el día en que su divorcio fue definitivo. Vaya, el tiempo había pasado volando, pensó. Al principio no se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta, y un poco avergonzado, miró a su alrededor para ver si alguien lo había escuchado. Había pasado mucho tiempo desde que pensó en Court. Aunque su divorcio había sido relativamente sencillo, se dio cuenta de lo injusto que podía ser el llamado sistema sin culpa para la parte perjudicada. Francamente, este sistema existió porque algunas personas no pueden manejar su propia basura. Actúan como niños, intentan lastimar a la otra parte y el sistema tiene que intervenir y resolver todo por ellos. Estos fueron los casos en los que el viejo axioma de que nadie gana en el divorcio es realmente cierto. En cualquier caso, este fue el impulso para que Drew cambiara su especialización al derecho de familia. Como descubrió, la mayoría de los divorcios hoy en día ocurren simplemente porque ambas partes se dan por vencidas. Hubo pocas discusiones y ambas partes estaban ansiosas por poner fin a la situación lo más rápido y sin dolor posible. Aceptó cualquier caso que se le presentó, tal como usted aborda a sus clientes cuando entran por la puerta. Sin embargo, le encantaba lidiar con los casos relativamente raros en los que había infidelidad, especialmente si sospechaba que el cónyuge de su cliente estaba tratando de apretarle las tuercas. Sus reflexiones fueron abruptamente interrumpidas por una voz que aún reconocía. «Oye, Drew, ¿cómo estás?» Levantó la cabeza y sorprendentemente allí estaba ella, parada frente a él. No podría haber estado más sorprendido si lo hubieran golpeado con una picana. «Hola, Court. Lo creas o no, solo estaba pensando en ti. ¿Qué estás haciendo en la conferencia de Derecho de Familia?» «No estoy en la conferencia. Estoy aquí por otro caso. ¿Puedo sentarme?» «Claro. Lo siento». Le hizo un gesto con la mano para que se sentara. «Estoy realmente sorprendido de verte, así que perdona mis modales. Vaya, ni siquiera sé qué decir». Se enderezó y habló en tono enojado. «Ni siquiera hablaste conmigo, Drew. No has respondido a ninguno de mis intentos de contactarte. No has dicho una palabra a nadie de mi familia, incluida mi madre, quien sabes que te amaba mucho. Ni siquiera apareciste en ninguna de tus audiencias. Simplemente desapareciste». No había nada que decir, Court. 15 años juntos, y ni siquiera podías decir tramposo antes de salir bajo fianza. Ese lunes por la noche, caminé hasta nuestro porche y me entregaron los papeles del divorcio antes de que pudiera terminar la puerta. Y cuando finalmente entro, no hay nada en el apartamento que me recuerde a ti o a nuestro matrimonio. Ya veo, arruinaste nuestro matrimonio en un abrir y cerrar de ojos con un acto increíblemente egoísta, y yo soy el malo. Si eso es todo lo que tienes que decir, vete y déjame en paz, Drew. No, lo siento. Solo sal de aquí, Court. Ahora estaba lleno de rabia. La mayor parte del restaurante ahora los estaba mirando. Ella se levantó y se alejó entre lágrimas. En ese momento, un torbellino se apoderó de Drew. Eran los gemelos Chatterbox y su hermana pequeña.
Se abalanzaron sobre él a toda velocidad, como de costumbre. Su esposa estaba justo detrás de ellos. Ella se reía y sonreía, pero su sonrisa desapareció rápidamente cuando vio su rostro. Su mirada se dirigió a la figura que se alejaba rápidamente de Corte saliendo del restaurante en el lobby. Esa era ella, ¿no? Drew solo asintió con la cabeza, ya que estaba preocupado por sus 3 hijos. Sin más preámbulos, su esposa Celia corrió tras Court en un instante. Drew siguió sus movimientos con la mirada mientras alcanzaba a Courtney. Entablaron una conversación que terminó cuando Celia le indicó a Court que se sentara. Debieron haber hablado durante 10 minutos o más. Parecieron intercambiar información de contacto. Luego Celia le dio un abrazo a Court y se separaron. Celia volvió a la mesa y le quitó a Drew a su hija menor para que él tuviera la oportunidad de encargarse de los gemelos. Los ojos y la boca de Drew se abrieron cuando Celia volvió a sentarse. Ella vendrá a nuestra casa en un par de semanas y ustedes dos van a hablar, y quiero decir, hablar de verdad, dijo Celia. Drew, no digas nada, solo asiente con la cabeza si entiendes. Su tono no permitía ninguna objeción, así que él simplemente asintió y comenzó a luchar con los 2 pequeños monstruos en su regazo, que ahora eran su vida. Más tarde esa noche, en la habitación del hotel, mucho después de que los 3 mosqueteros se hubieran quedado dormidos, Celia lo miró y le preguntó: ¿Hay algo que quieras decirle o preguntarle, bebé? Respiró hondo y habló en voz baja. Los primeros años quería hacerlo, pero aparentemente el orgullo no me lo permitía. Pero ahora no tengo nada que decir y me alegro de no haberle dado la oportunidad. ¿Entonces qué? Celia preguntó, incrédula. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio, Celia. Si la hubiera dejado hablar conmigo entonces, tal vez habría dicho algo que me hubiera hecho cambiar de opinión. Pero entonces nunca te habría conocido y nuestras 3 hijas no lo hubieran hecho. No existe. No necesito hablar con ella y no me arrepiento de nada. Rodeó a su marido con sus brazos y lo cubrió de besos. Sabes qué decirle a una chica, ¿no, cariño? Pero la pobre mujer necesita hablar contigo, así que lo mínimo que puedes hacer es sentarte y escuchar. Lo haré, pero ¿cuál es el punto? Lo único que hará será decirme cuánto lo siente. Si le pregunto por qué, dirá que no lo sabe, etcétera, etcétera. Pero yo lo haré por ti y tal vez la ayude. ¿Consumar la relación? Por cierto, ¿qué es la consumación? Drew, sé amable. Tal vez no pueda darte una definición, pero si realmente la amaras, ¿le gritarías un par de minutos después de verla por primera vez en 7 años? Tal vez de eso se trata el final de una relación. Tal vez tengas razón. Pero incluso dejándote a ti y a las chicas fuera de esto, sabía incluso antes de conocerte que mi vida estaba mejor sin ella. El divorcio me hizo reevaluar mi vida y lo que era importante para mí. Claro, pasé por la agitación emocional habitual que la mayoría de las personas experimentan cuando un matrimonio se rompe, pero este fracaso me hizo mirarme 2 veces a mí mismo, algo que nunca habría hecho si ella no hubiera actuado estúpidamente. Drew hizo una pausa para pensar y recuperar el aliento. Dicen que los mayores éxitos vienen después de los mayores fracasos, y creo firmemente que en mi caso es cierto. Ahora soy mucho más feliz practicando el derecho de familia que nunca practicando el derecho de daños. A veces siento que realmente estoy ayudando a las personas. Sé que no gano tanto dinero,